¿quién se autocastigaría haciendo un doctorado? Fue terrible. A ellos les conviene mucho tener estudiantes. Eso me di cuenta también. Que claro, porque sale más barato. Los 4 primeros años como estudiante no te pagan ni un peso y te explotan como... Te toca salir del país a aplicar a otra visa desde afuera. Yo no tengo solamente un doctorado en ciencias, también tengo un doctorado en visas. Y ahí de nuevo toqué la puerta, Jorge, ayúdame. No, ¿qué hago? Vete y nosotros te traemos bajo un patrocinio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de la residencia, un espacio donde latinos y latinas que han llegado a Australia a coronar la residencia permanente regional cuentan su historia de cómo lo lograron. Hoy tenemos una invitada muy especial para mí porque fue una de las primeras personas que confió en Gamba Migration para su proceso migratorio cuando apenas estábamos empezando la agencia a eso del 2020-2021. Ella es la doctora Solange Aliaga. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias, Jorge, por invitarme a esta sesión de podcast, que es algo totalmente nuevo para mí, pero aquí estamos. Muchas gracias por sacarnos un pedacito de tu cronograma, de tu calendario tan ocupado para estar acá, porque entiendo que estás trabajando. Sí, estoy trabajando, soy medical scientist de base, y estoy trabajando ahora en un laboratorio privado full time, y aparte estoy entrenándome para ser profesora de teacher de Pilates, de Hot Inferno Pilates. Ah, buenísimo. Así que estoy ahí con las dos cosas tratando de colocarlas en Es un calendario muy apretado. Sí. Buenísimo. Pues primero que todo, de nuevo, gracias por confiar en nosotros en esos primeros pasos que dimos como agencia. Yo te conocí desde antes. Exacto. Y tú tienes una historia muy interesante porque eres científica de laboratorio médico, trabajaste en Chile varios años, llegaste acá, eres egresada de la Universidad de Melbourne, un doctorado, y también trabajaste acá, tuviste sponsor, y al final llegaste a la residencia por la visa 190, invitación del Estado de Victoria. Exacto. Entonces vamos en orden y vamos a los inicios. ¿Quién era la doctora Solange Aliaga en Chile? Estaba trabajando en un laboratorio en genética en Santiago. A mí siempre me gustó trabajar en laboratorio, siempre me gustó hacer como cosas minuciosas y estuve estudiando 5 años, porque ya son 5 años. Acá en Australia la misma carrera son 4 años. Y estaba trabajando en la Universidad de Chile, que en ese tiempo se hacía research, y me empezó a gustar. Empecé a ver que todos tenían doctorados, master degrees, y yo empecé a contagiarme de eso. Entonces dije, me quiero ir a estudiar a algún lugar. No era Australia específicamente, pero como que dije, quiero irme a estudiar una de las mejores universidades del mundo. Y entre esas estaba Estados Unidos y Australia, la Universidad de Melbourne. El cual empecé a averiguar para Estados Unidos, y en Estados Unidos al final me pedían unos puntajes de inglés demasiado altos, el cual mi inglés era pero básico y muy malo, para llegar a estudiar a una universidad de prestigio. Entonces lo que hice, segunda opción, Australia. Busqué la mejor universidad, que era la Universidad de Melbourne. Empecé a buscar los programas de doctorado porque tenía 2 opciones: o hacer un master degree, porque yo no tenía master, o hacer un doctorado. Y dije, me voy a saltar el master porque ya tengo años de experiencia, tenía ya 4 años de experiencia trabajando en un laboratorio de genética, y dije, me los voy a saltar. Así que directamente postulé al doctorado, o sea, sin pensar que me iban a aceptar, como que dije, voy a postular, no pierdo nada, y postulé y a cuento corto quedé. Así que de esa manera me vine a Australia a estudiar el doctorado, pero al principio Australia para mí era como... o sea, yo quería irme a estudiar a Estados Unidos, pero como había dicho antes, era muy difícil entrar a esa universidad. Y acá Australia sí te da las oportunidades. Creo que están mucho más abiertos los estudiantes internacionales, así que de cierta manera como que fue no sé, como que una sorpresa, porque yo nunca pensé yo dije, yo no voy a quedar, voy a tener que estar compitiendo con mucha gente que su inglés es mucho mejor que el mío. No sé, como
tienen master degrees y no, al final quedé, así que... ¿Competiste por una beca? Sí, competí por una beca, o sea, el financiamiento lo tuve a través de las becas Chile. Ellos me financiaron la venida a Australia porque al mismo tiempo tuve que postular a la beca, el cual también me la gané. Como así postulé a la universidad que quedé, la beca me dio también el financiamiento, el cual yo pensaba que postular a becas Chile era mucho más difícil, pero al final no es tanto. Lo que pasa es que hay que atreverse y hay que tener un proyecto que sea seguro, que te lo auspicie alguna empresa ya, en mi caso el laboratorio que estaba trabajando, y creo que con eso las cosas se hicieron muy fácil. Así que con eso ya llegué a Australia a estudiar el PhD. ¿Cómo fueron esas primeras impresiones de Australia? Porque era tu segunda lección. Claro, no, yo llegué a Australia muchos van a reír, pero yo pensé que la capital era Sydney. De hecho, me acuerdo muy bien antes de venirme que mi mamá me dijo, ¿tú sabes cuál es la capital de Australia? Y yo le dije, obvio, Sydney. Y me dijo, no. Y yo estaba así ya, puerta de vergüenza. Pero así, no sabía en realidad nada de Australia. Como que me vine en realidad, yo me vine por la pasión a lo que hago, a los estudios, o sea, a estudiar. Pero acá, la universidad me aceptó, pero al mismo tiempo cuando uno estudia un doctorado, todos piensan que uno va a estar estudiando como en salas de clase, pero acá los doctorados son un poco diferentes. Los doctorados tú te insertas en un grupo de trabajo, que en mi caso fue en un laboratorio que era en el Royal Children's Hospital. Me insertaron ahí y me pusieron a trabajar como cualquier otro. Como me enseñaron todo. Bastante práctico. Claro, es como una práctica larga de 4 años, pero al mismo tiempo te integran en el día a día de ellos. Te integran en las reuniones, los seminarios, entonces tú constantemente estás aprendiendo y al mismo tiempo tú estás haciendo un proyecto separado que es el tuyo. Ajá. Pero obviamente que ese proyecto también tiene mucho que ver con lo que está pasando ahí en el laboratorio. Entonces al final como que uno es uno más del laboratorio. ¿Y cómo te defendías con el inglés? Fue terrible. Los primeros años yo llegué y yo creo que el supervisor que tuve acá también pensó que mi inglés era mucho mejor y en realidad me costó mucho. Fue bastante duro los primeros años, pero al final están inserta en un lugar donde todos hablan inglés, porque generalmente en los hospitales como que uno no encuentra muchos extranjeros. Y a mí me tocó durante los 4 años haber encontrado, yo creo, 2 personas que hablaban español. Y al mismo tiempo tampoco hablábamos en español porque también era como una falta de respeto. Entonces, claro, los primeros años fueron terribles. Como que yo me quería ir, el segundo año dije, esto no es para mí, me quiero ir. Pero al final dije, ya llevo 2 años, ¿qué voy a hacer? Y dentro de eso me acuerdo que apareció el famoso IELTS, porque la universidad me pedía el IELTS. Tú tienes que tener un IELTS de 7 en ese tiempo. Y resulta que yo había hecho un IELTS en Chile y había obtenido, no sé, un 5, una cosa muy baja, pero al final la universidad me terminó aceptando. Dijo, ok, te acepto, pero tú dentro de, no me acuerdo, me dijo 1 año, tienes que dar un IELTS. Y me tienes que mostrar que tú tienes un 7. Y yo dije, obvio, lo voy a alcanzar, pero no fue así. O sea, me di cuenta que después de llevar 1 año en Australia, mi inglés había mejorado bastante, pero no a un nivel tan alto como conseguir un 7 en el IELTS. Bueno, la cosa es que yo dejé el IELTS de lado y me dediqué más a mi proyecto. Yo creo que la universidad ahí dijo, ya esta persona está acá, no la vamos a echar todavía. O sea, no nos vamos a poner complejos con el test de inglés, sino que era lo importante que cada año que pasaba yo tenía que defender mi proyecto, el cual me fue bastante bien. Pero me acuerdo que cuando terminé el doctorado empezamos con el problema de nuevo del IELTS, porque yo ahí me di cuenta que en realidad me quería quedar en Australia, porque las cosas se fueron dando fácilmente, que terminé el doctorado después de 4 años de haber defendido mi tesis y todo, y uno quedaba como un poco en el aire. Como que yo nunca estuve tan ocupada esos 4 años que nunca pensé qué quiero hacer en el futuro, porque en realidad no te da tiempo.
dicen que en realidad hacer un doctorado es casi como criar un hijo, porque en realidad es 100%, es full time. Es como tu bebé, estás es cuidándolo. Como, exacto. Y piensas en esto 100%. Yo también tengo una amiga que hizo un doctorado, pero bueno, en literatura igual estaba estudiando mucho. Sí. Y tienes que... A ver, uno como que no tiene horario, uno trabaja de domingo a domingo, así es. Y de repente, en mi caso, que yo donde trabajo en laboratorio, de repente me revisaban algo a las 4 de la tarde y yo le pedía hablar con el jefe del laboratorio, que son personas extremadamente ocupadas, y yo así como, ¿tienes un tiempo para discutir este examen, este essay que hice porque no me resultó? ¿Tú qué opinas? Y resulta que, claro, me decía, sí, tienes que hacer esto, esto, otro, mañana quiero resultados. Entonces me tocó muchas veces que decía, son las 4 de la tarde, no me puedo ir a mi casa, tengo que tener resultados para mañana. ¿Qué estabas investigando? ¿Cuál era la tesis? La tesis era de X frágil, que X frágil es un síndrome que la incidencia es bastante alta tanto en Australia como en Chile, soy de Chile, en Chile y en Latinoamérica. Lo que pasa en Latinoamérica es que no hay muchos estudios porque, como todos sabemos, o si algunos no lo saben, los fundings, los dineros que se obtienen para research en Latinoamérica son casi nada. O sea, no existe el research en Latinoamérica y específicamente en lo que estaba trabajando yo no había. Entonces el enganche de yo venirme para Australia fue que yo tenía pacientes de allá. Entonces yo les dije, tengo 100 y tantos pacientes, yo tengo muestras de sangre y las podemos analizar acá. Entonces, en research, cuando tú tienes más de un cohort, que son como poblaciones, cuando tienes más de una población, como que tu estudio es mucho más fuerte. Entonces, donde Australia no tiene, la población es muy baja, para estudios como grandes, la unión de los pacientes de Chile con los de Australia se hizo un estudio muy fuerte. Justifica. De comparación, claro, porque yo puedo decir, funciona, estábamos nosotros creando un test diagnóstico para detectar a niños con X frágil apenas nacen, entonces se les saca una muestra de sangre muy pequeña, como cuando uno se va a hacer los exámenes de insulina, una muestra muy pequeña en el dedo, eso se extrae a un papel filtro y de ese papel filtro nosotros extraemos el DNA. Y al extraer el DNA uno puede hacer muchas cosas, pero lo que estábamos haciendo específicamente nosotros era tratar de detectar la mutación del X frágil. Entonces, claro, como investigador, por ejemplo, yo soy un investigador de Australia y yo digo, este test está funcionando muy bien aquí en Australia, pero puede ser que nos vayamos a la India y no funcione tan bien. Entonces, para ello es muy importante tener muchas poblaciones, tener la población australiana, asiática, si es posible, latinoamericana. Entonces, por eso fue el camino que se me hizo más fácil llegar a Australia, que en realidad después el test de inglés no les importó mucho, porque en realidad ellos igual, lo otro que me di cuenta acá, que es muy diferente a Latinoamérica, o por lo menos a Chile, donde yo trabajé, que aquí es muy importante los recursos. Por ejemplo, acá es muy importante hoy se me fue la idea, pero es muy importante los recursos, los que no tienen, o sea, no tienen muchos recursos no monetarios, sino de gente enfermo, o en este caso que yo estaba trabajando con el X frágil. En cambio, en Chile hay muchos, pero no existe el dinero para poder llegar a esa gente. Es un matrimonio entre los que tienen el dinero, el poder económico para investigar y la población a la cual este estudio le puede servir. Claro. Y ahí encajaste tú en el medio. Ahí encajé. Eres la investigadora que unía a los dos países. Exacto. Y por eso, pues tu petición de beca fue exitosa. Fue exitosa. Eso es lo que yo creo, que en realidad como que no estoy en la mente de los evaluadores, pero yo creo que eso jugó un poco un buen papel, porque yo nunca fui una estudiante como estrella ni nada de eso, sino que a mí solamente me gustaba y quería hacer más cosas, como que tenía un poquito más de curiosidad. Ajá. Sí, no puedo decir que me fue bien en la universidad porque fui regular Chile. Abajo, sí, en Chile.
Y bueno. O sea, agallas, ganas de salir. No, y lo otro que me trajo acá era porque yo quería vivir en otro país. No sabía en cuál, pero yo dije, yo quiero vivir en otro país. No sé, algo me... ¿Porque algo te molestaba en Chile o era ansias de conocer mundo? Yo creo que siempre me ha gustado viajar mucho y yo dije, ¿por qué no intentar ahora vivir en otro país? Pero no, nunca dije Australia fue mi país o no. Sino las cosas se fueron dando. A mí me parece el doctorado una carga académica muy pesada. Yo digo, ¿quién se autocastigaría haciendo un doctorado? ¿Por qué la gente hace doctorados? La gente hace porque, a ver, es servicial. Yo creo que yo siempre he sido una persona que le ha gustado ayudar y yo dije, de la única manera que yo puedo ayudar a hacer cambios en el trabajo que tengo yo, que es el área científica y específicamente en laboratorio, es estudiando un doctorado. Porque uno tiene que tener las herramientas para decir, ok, mejoremos esto, o yo quiero mejorar el diagnóstico para cierto tipo de enfermedades. Porque muchas enfermedades, como la que estudié yo, se diagnostican muy tarde. Y al diagnosticarse muy tarde, hace que la terapia sea más tarde. Y al la terapia ser más tarde en estos niños, por ejemplo, con intellectual disability, hace que también socialmente la familia se frene. La familia, por ejemplo, las mamás dejen de trabajar. Esa es una de las cosas más importantes. Y esa es una carga también para el gobierno, porque tiene que después poner dinero, subsidiar a esas familias. Entonces, ¿qué tan temprano se pueden diagnosticar? En Australia, por lo menos, el síndrome X frágil se diagnostica a los 5 años, el cual es ya bastante tarde. Y en cambio, en Chile, el promedio son los 8 años, que eso es aún mucho más tarde. ¿Y qué tan temprano se puede en el mundo ideal? En el mundo ideal, la gestación. Se podría, pero es que donde los niños con X frágil nacen, pero no tienen rasgos muy típicos como el síndrome de Down, que el síndrome de Down, cuando ya están en el estómago de la mamá, ya en el vientre de la mamá, iba a decir en la guata, pero guata es que muy chileno, en el vientre de la mamá hay unos factores que cuando están haciendo la ecografía, bueno, a las personas que han sido mamá, yo no he sido madre, pero a las personas que han sido mamá, ellas saben que hay ciertos factores que les miden al primer trimestre. El cuello. Sí, la medida del cuello, la nariz y el otro, no me acuerdo, algo de la espina. No estoy muy segura, pero le miden 3 cosas. Y cuando una de esas 3 cosas están como que no se ven normal, por ejemplo, lo de la nuca se ve como disminuida, eso es un indicio ya de que puede haber algún tipo de enfermedad genética, que puede ser algún síndrome de Down o alguna otra cosa. En cambio, en el síndrome X frágil está todo normal. Y está todo normal, ellos nacen los niños. Lo único que tienen como del año 1 al 3 son un poquito más hiperactivos y como que no hablan mucho y como que socialmente se apartan, pero eso también lo vemos en los niños autistas. Entonces al final el diagnóstico se demora tanto porque los padres empiezan a llevar a sus niños de doctor en doctor y en realidad de repente el doctor no sabe lo que tiene o no le prescribe el test indicado y eso hace que se demore más y más el diagnóstico. ¿Cuáles son las consecuencias de tener X frágil? Las consecuencias, bueno, son personas que nacen con una intellectual disability. Discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual bastante severa y moderada. Entonces, generalmente son niños que no se insertan en la sociedad y que tienen que tener mucho ayuda detrás, como familiar. Y lo bueno de acá en Australia, que el gobierno apenas se sepa que hay un niño con X frágil, el gobierno les paga a la familia, hay como un programa. Pero en países como Latinoamérica eso no existe, como mala suerte. Y donde esta es una enfermedad que también es hereditaria, que la mamá porta la mutación, que se la transmite a los hijos,
también es un problema extra porque si no se detecta tempranamente puede tener otro bebé y hasta incluso hay familias que tienen 3, 4 hijos con X frágil, que eso es... Wow. ¿Y qué tan diferente entonces son los comportamientos de los niños con X frágil y los niños que tienen autismo y Asperger's? Hay un como overlap, que es como... ¿Cómo se le dice? Cuando se cruzan. Como se cruzan, como que es difícil definirlo. Como que aquí hay un trabajo médico y científico detrás, pero grande, porque no es solamente con un examen de sangre que se pueda detectar, sino que viene la parte clínica, está el neurólogo, está el genetista, que tiene que ver toda esa parte. Es un conjunto al final, es como multidisciplinario para llegar a un diagnóstico. Pero sí, es bastante difícil. Pero aquí hay más ayudas del gobierno. Acá la cosa es distinta, sí. Hay más ayudas del gobierno, pero eso no deja de ser de que existe una familia que posiblemente tenga 1 o 2 casos con un niño que requiere mucha ayuda en toda su vida. Bueno, y después de esos 4 años en la Universidad de Melbourne, estudiando, trabajando, ¿te pagan? No, nada. Los 4 primeros años como estudiante no te pagan ni un peso y te explotan como no sé, como chino, como decimos en Chile. Te explotan mucho. Sí, yo trabajaba de domingo a domingo y en realidad hay que hacerlo porque también uno tiene, como que uno necesita que te aprueben. Entonces al final uno de cierta manera está jugando como el certificado por trabajando las horas. Y acá donde en Australia las horas de trabajo son como muy bien, son pagadas y contadas, a ellos les conviene mucho tener estudiantes. De eso me di cuenta también. Que es claro, una parte, porque sale más barato. Sale súper barato. Te tienen estudiantes que están con todas las ganas de estudiar, de hacer cosas, de experimentar. Estudiantes de doctorado. Trabajando por gratis, siendo que aquí la hora es altísima por una posición como esa. Y bueno, entonces terminaste el doctorado, claro, y ya lograste ese logro que estabas soñando, tienes tu carta de cumplimiento y luego vas a aplicar la visa de posgrado. Sí, aquí empieza el drama de toda mi trayectoria para llegar a la residencia, porque yo siempre le he dicho a mucha gente, yo no tengo solamente un doctorado en ciencias, también tengo un doctorado en visas. Porque, claro, yo llegué con un doctorado sin saber mucho para dónde iba la micro, pero después que terminé las cosas se empezaron, como que ya llevaba 4 años en un país, dije, no me quiero ir a otro lado. En ese tiempo ya yo tenía como 34 años, 35, era como, no quiero volver a vivir, o sea, empezar de cero. Dije, ok, tengo un doctorado, obviamente el gobierno me va a invitar muy fácilmente. Uh-huh. Como que igual me fui un poco a la segura, pero terminé el doctorado y dije, ya, ¿cuáles son mis posibilidades? Y ahí me acuerdo que era la postgraduate, que es una visa muy famosa y que yo creo que es una de las mejores visas porque dura para harto, no sé cómo está ahora, pero en ese tiempo... Te la hubieran dado por 5 años. Ahora. ¿Y cuando tú aplicaste, tenías derecho a tenerlas? Cuando estudias doctorado te la dan por 4, perdón. Por 4 años. Claro. Yo tenía, claro, y era una visa Hoy la dan por 5, imagínate. Era una visa muy, o sea, no sé si todavía existe, pero era una visa muy barata y que me daba la posibilidad de trabajar full time, que el cual yo cuando estuve en doctorado podía trabajar solamente 20 horas. Era la mejor visa de todos y me acuerdo que, Jorge, tú me contactaste y me dijiste, se te va a vencer tu visa de doctorado, ¿quieres que te apliquemos a la visa de postgraduate? Y yo me acuerdo que te pregunté, ¿cuánto sale? Y en ese tiempo eran, no sé, $700,000. $700. $700. Y yo dije, no, ¿cómo voy a pagar? Yo aplico sola, es como obvio, como que no voy a estar pagando eso. Yo todavía no entraba en el sistema de las visas ni nada de eso, como que no conocía el mundo de las visas. Dije, obvio, voy a aplicar yo. Y todavía me acuerdo que estaba aplicando mientras trabajaba, aplicaba la visa, como que rellenaba así ya la primera parte. Después seguía trabajando, aplicaba. No le puse mucha atención, me confié mucho, apliqué a la visa
y a la semana siguiente me llega un mensaje de usted se tiene que ir, o sea, le rechazamos la visa postgrado y usted se tiene que ir del país en 21 días. Y ahí es cuando entraste de nuevo tú, porque me acuerdo que, no sé si te llamé o te mandé un mail así como desesperada, ¿qué hago? Sí, me acuerdo que te la negaron y ahí te dan 21 días para apelar. Esas aplicaciones de la visa de posgrado anecdotalmente son ganables en el tribunal, pero es incómodo ir al tribunal. Y en ese tiempo se tomó la decisión de que, bueno, ya perdiste la oportunidad de aplicar a la visa de posgrado y te toca salir del país a aplicar a otra visa desde afuera. Sí, eso era lo que yo no entendía, cómo yo tenía que salir del país para aplicar a una visa nueva si yo creo que recién había firmado un contrato de trabajo. Era como que no puedo. Y al final, claro, me tuve que convencer de que tenía que salir del país dentro de esos 21 días, el cual fue terrible porque tuve que hablar con mi jefe y mi jefe no entendía nada. Ajá. No entendía por qué me habían rechazado la Imagínate, visa. Tener un doctorado, sí. O sea, es la cúspide académica que tú puedes lograr y luego me rechazan la visa. Oye, por cortesía deberían dejarme. Les interesa al país que yo me quede. Claro. Los gajes administrativos de migración son a veces crueles y te tocó ir a Bali. Exacto. Como tuve que salir, como casi me sentía arrancando, porque me acuerdo que, bueno, esto igual como que, volver a decir lo que de repente no hay que sentirse tan confiado, que de repente hay que pedir ayuda. Yo al final entendí de que estos procesos de migración son bastante complicados. Uno no sabe mucho. En mi caso, como que, claro, yo oía de otra gente, pero todos los casos son diferentes, entonces al final me terminé convenciendo de que todas las visas hay que aplicarlas con un agente inmigratorio, a no ser que tú sepas mucho. Pero bueno, me tocó ir a Bali y tuve que salir, me acuerdo, no sé, estábamos hablando creo que un día lunes, ponte tú, y el sábado yo ya estaba tomando el vuelo a Bali. Tuve que dejar cerrado la oficina, tuvimos que pedir cartas a mi trabajo, pero la idea era de postular de afuera de un sponsor, que ahí nos tocó pedir cartas al Royal Children's Hospital, a mi jefe también, que me las dieron así porque no tenían otra opción en realidad, yo creo. Entonces tú ya estabas enlazada con el hospital de niños. Sí, en ese tiempo. Y ellos dijeron, ok, Solange, pues si te toca irte un tiempo a Bali mientras arreglas tu estatus de visa, vete y nosotros te traemos bajo un patrocinio. Claro, el sponsor. Y te trajeron la visa sponsor después de un mes. ¿Te tocó quedarte como un mes en Bali, algo así? No, al final estuve como 2 semanas. 2 semanas. ¿Cómo estuvo ese viaje? Es como unas vacaciones, ¿no? Claro. Fue, bueno, lo que me acuerdo es que llegar a Bali tuve que ir a Malasia porque tuve que encontrar un pasaje que fuese ahora ya. Lo que me acuerdo que me costó la vida ese pasaje, pero claro, llegué a Bali y por suerte que en ese tiempo tenía unos amigos que estaban viajando, así que me uní a ellos, pero yo igual estaba súper preocupada de que posiblemente me iba a tener que quedar un mes en Bali. Me acuerdo que tú me dijiste, empaca ropa para un mes, pero piensa lo mejor que te va a llegar en una semana. Al final me terminó llegando la visa en una semana, pero tuve que hacer todos esos arreglos en Bali de los exámenes que te piden. Me tuve que ir a Bali, o sea, tuve que ir a un hospital en Bali haciendo los exámenes, que estaba, creo que es el único hospital que está avalado por Australia. Entonces por eso si a mucha gente le pasa algo así, creo que Bali es la mejor opción, porque encuentras un hospital que pueda hacer los exámenes. Pero bueno, el sponsorship, claro, mi idea nunca fue hacer una sponsorship porque no, como que nunca pensé que me la iban a dar. En este caso la tuvimos que hacer por emergencia, pero al final igual la terminaron dando. Yo dije, si hubiese pedido antes el sponsor, capaz que me lo hubiesen dado, como que... Pero bueno, las cosas sucedieron de esa manera. Y regresaste a Australia ya bajo el patrocinio, el auspicio del hospital. El auspicio del hospital. Y cuéntanos cómo es esa experiencia de estar en un sponsor. La experiencia de estar en un sponsor, creo que, o sea, yo que venía de la parte de ser un estudiante, a pasar ya a un sponsor que te pagan, tienes todos como los derechos, tienes las vacaciones y todo eso, es bastante bueno. Como que es
la transición, creo yo, entre ser como el inmigrante y ya como empezar que te empiecen a ver y a tratar como un australiano, que el cual nunca lo va a hacer, pero es un poquito más cercano, como que uno empieza ahí a oler un poco o a darle gusto. Estabilidad, claro, que uno nunca tuvo. En ese sentido, para mí fue bastante bueno. Pero lo único malo del sponsor, claro, que uno tiene que un poquito aguantar uno no se puede mover de donde está. En ese tiempo me acuerdo que eran 3 años. Uh-huh. El cual que, claro, uno dice 3 años no es nada, pero uno nunca sabe. De repente en los trabajos uno se empieza a encontrar gente que no te empiezas a sentir bien, cómodo, y eso puede afectar mucho también tu como mental health, que acá es como súper importante. Claro, la salud mental es... Sí. Entonces, al final, claro, tienes que aguantarlo un poco, pero en mi caso, donde yo venía de estar ya 4 años con la misma empresa, estudiante. Como estudiante, a que ahora me estuviesen tratando como un trabajador más, para mí fue una buena experiencia. ¿Te llevas bien con tus jefes, con tus supervisores? Sí, no me llevaba bien con todo, eran súper estrictos y siempre me sacaron el jugo hasta el final. O sea, igual tengo que contar algunas veces que me hacían ir a trabajar los sábados, por ejemplo, y no me pagaron porque, por ejemplo, me decían no, porque tú estás en un contrato X que no se les paga horas extras. Pero claro, donde era mi proyecto también, era parte de mi proyecto, era como, ya no me queda más que... aguantarme. Triste, que eso a veces pasa en el sponsor, no, que se aprovechan. Sí, se aprovechan. Y no me pasó muchas veces, pero me acuerdo algunas, por ejemplo, public holidays, que me tocó ir, pero estaba yo tan acostumbrada a hacer el perking del laboratorio que como que creo que no me afectó tanto. Pero obviamente que uno con esas cosas empieza a decir, ya, me quiero mover. O sea, quiero ver qué hay más allá. Ajá. Bueno, y acá la historia no se acaba, porque yo llevaba 2 años y medio del sponsor, me faltaban 6 meses para cumplir mis 3 años y poder aplicar finalmente a la Permanent Resident, que yo estaba ya, aquí estoy dada, otra vez, no me renuevan el contrato, porque donde yo trabajaba por contratos anuales, todos los años yo estaba firmando a la misma fecha un contrato, no me lo renovaron porque, claro, habían problemas de fundings y ahí de nuevo toqué la puerta, Jorge, ayúdame. ¿Qué hago? Claro, sí. Tú estabas encaminada a aplicar la residencia por la visa 186 en esa época. Que la 186 es la sponsor. Sí, la sponsor de la residencia. Tú tenías la 482 y en esa época, si tú perdurabas 3 años con la empresa, podías aplicar la 186. Ahora la cambiaron a 2, de hecho, la bajaron un poco. Te hubieras beneficiado de las reglas de hoy. Okay. Y tú estabas a 6 meses de los 3 años. Sí. Y se acabaron los fondos, se acabó el contrato y te echaron. Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste cuando se acabó el sponsor? No, ahí se me fue el mundo abajo, porque ya ahí no tenía qué otra cosa hacer. O sea, la cosa de los puntos, me acuerdo que lo habíamos conversado antes y como que no era, porque a mí me faltaban puntos. Siempre me costó el inglés. Tuve que dar como 8 IELTS al final de todos estos 4, no sé cuántos años ya llevo, como 6 años. Al final, creo que al final alcancé los 7 o los 6.5 que me pedían, no me acuerdo, pero tuve que dar muchos IELTS. Nosotros validamos con beta CES. Eso. Por científica de la vida, life scientist. Que no es lo mismo, pero no pareció. No es lo mismo lo tuyo, porque tú eras médica, científica de laboratorio médico que lo homologa una entidad llamada AIMS. Y AIMS te pide 7. Y creo que el inglés tuyo todavía no llegaba a ese nivel. Y por ende tuvimos que hacer el cambio a beta CES para ser científica, que pues no era un oficio muy alejado, era algo relacionado a lo tuyo. Y por ahí nos fuimos. Y recuerdo un poco de lo que pasó. Tú terminaste de trabajar como en diciembre. Sí. Y ya fue para Navidad. Sí. Y luego, bajo las condiciones de la visa, tú debes de encontrar un nuevo sponsor en 2 meses. Exacto. Porque si no te pueden cancelar la visa. Y estamos hablando como en abril,
creo, y cuando te llegó una carta, una notificación de intención de cancelación, te iban a cancelar el sponsor. Claro. Y en el entretiempo habíamos ya validado con Betaces y estamos ya tocando la puerta del programa migratorio de Victoria. Sí. Y te invitaron. Fue muy rápido todo, que al final yo dije, ¿por qué no lo hice antes? Pero bueno, las cosas de repente pasan, tienen que pasar en su momento. Sí, me acuerdo que no se demoró nada, muy poco, para lo que normalmente se demora. Ajá. Pero sí, me pasó eso, que estaba que de repente me vi que no tenía sponsor y que me tenía que ir de nuevo en 2 meses más del país, que ya tenía mi vida armada. Y ahí yo me acuerdo que dije, no, esto no es para mí. Dije, Australia ya no me quiere. Obvio que no me quiere, como ¿qué estoy haciendo acá? Porque estoy repetitivamente en este mismo estado, que es un estado de estrés. O sea, los que han pasado por el sistema de visas es súper estresante, porque es como incógnita, no sabes si vas a recibir la visa hoy, mañana, en un mes, en 2 meses, en un año. Entonces es como bastante estresante. Cuando uno no lo ha vivido, es difícil entenderlo, pero es así. Te invitaron, entonces no te cancelaron el sponsor ahí. Me acuerdo que escribimos una carta al gobierno diciendo que, mira, tú eres una trabajadora esencial, ahora con la pandemia, como que necesitamos científicos, no la vayan a echar. Y ya después de unos meses te llegó la residencia. Sí. ¿Y cómo te sentiste cuando te llegó la residencia? Cuando ya llega la residencia, de verdad que en mi caso cambió completamente un antes y un después. O sea, yo aplicar a trabajos, porque claro, donde me habían echado del hospital, empecé a aplicar a trabajos para si posiblemente alguien me pudiese sponsorear, como si es que quedase así un mínimo de oportunidad, y se me cerraban todas las puertas, todas las puertas cerradas. Bueno, cuando por fin me llegó la residencia y ya aplicando trabajos como residente, todas las puertas abiertas, que es de verdad que es un cambio súper grande, que de repente yo digo, se están perdiendo tanta gente, buena gente, o sea, con muchas aptitudes, y por las visas. Por los gajes administrativos de la restricción. Claro. Que lo cuenta mucha gente que está en la visa de Working Holiday, de estudiante, que tienen algunas restricciones. La Working Holiday tiene la restricción de los 6 meses con un solo empleador, y que a algunas empresas les da miedo contratar a alguien que tiene un estatus de visa incierto y que se puede ir, y que te entrenamos y luego gastamos en ti tiempo y dinero y luego te vas. Y cuando ya eres residente, pues es como un círculo vicioso, porque muchos trabajos te dicen, te contratamos si eres residente, y tú les dices, pero si tú me contratas me puedo volver residente. Entonces es como ese círculo, es la gallina y el huevo. Sí, lo otro que he visto mucho en Australia, que acá es súper importante el training, que para ellos gastan mucho dinero en entrenarte para lo que sea, para lo más básico, pero ellos gastan mucho dinero donde acá la hora de trabajo forzado o cualquier cosa que uno haga es bastante bien pagado. O sea, entonces creo que como que ahí también va en eso, que el training de entrenarte y después tenerte un año y que te vayas, a ellos no les conviene. ¿Cuánto puede ganar una científica en Australia? Una científica puede ganar por hora, parte baja $40 por hora, y de ahí para arriba. O sea, y después, como ya cuando uno ya tiene todos los papeles regularizados, ya trabajando los fines de semana, te pagan 1.5, o los domingos te pagan doble. O sea, te pueden pagar hasta $80, $100, $120 la hora. Wow. Por hacer no mucho, porque en realidad a ellos les interesa que no sé, yo trabajo en un laboratorio que los fines de semana no se hace mucho, está todo muy tranquilo, pero necesitan que alguien que esté calificado vaya a ver un cultivo celular. Y uno lo que tiene que hacer es solamente mirarlo, cómo está, sí está creciendo bien, listo, lo cierra. Y uno se termina quedando, no sé, unas 2-3 horas. ¿Verdad? Buenísimo, eso suena muy bien pago. Es súper, o sea, el trabajo que estoy yo, como lo veo, es un trabajo muy bien remunerado, y es un trabajo que no hay mucha gente. Que yo, que trabajo con gente de Chile, les digo a muchos, vénganse para acá, porque igual está bueno, pero en la profesión lo puedo hablar por la profesión que estoy trabajando yo. Nosotros nos damos cuenta que
no hay gente preparada que necesitamos. Y, ¿En Australia hay buena educación en la ciencia? La educación, lo que yo he encontrado, porque yo he estado trabajando en el área académica, que es la Universidad de Melbourne, el Royal Children's Hospital, que tiene la parte de research, y ahora estoy trabajando como en la parte más privada, estoy trabajando en un laboratorio privado. Existe de los dos, existe gente súper bien preparada, como que existe también gente que no está tan bien preparada. Y comparándolo a los niveles de Latinoamérica, estamos súper bien preparados nosotros, o sea, súper bien. O sea, como yo vine con el miedo de que yo no sé nada, de que yo me va a costar todo, que ellos son unos genios, y al final te das cuenta, no. ¿Sabías que como que uno igual les hace la competencia? Y lo bueno que uno tiene de Latinoamérica es que uno quiere trabajar. Acá son un poquito flojitos, pero bueno, cada uno con sus temas. Claro, en Latinoamérica la gente sí se deja el pellejo. Claro. Y aquí 9 a 5. Y a las 5:05 claro. me da jaqueca, como dice José. Sí, pero el cual los entiendo, porque al final uno en Latinoamérica tiene que pelear por un espacio y acá en realidad no se necesita pelear. Cada uno tiene su espacio y hay espacio para todos. Buenísimo. Me encanta escuchar esto porque uno no siempre escucha de los científicos. Es un mundo de lo cual no siempre se habla. No hay tantas personas que vengan con esas habilidades desde Latinoamérica para acá. ¿Cómo puede un microbiólogo, un científico, un biólogo marino, un biotecnólogo o biotecnóloga, una doctora como tú, cuál es la mejor forma de encajar laboralmente acá? Yo creo que la mejor forma es teniendo un poco de experiencia ya. Yo creo que eso vale mucho. En Latinoamérica, venirte con experiencia. Venirte con experiencia, por lo menos unos 2 años yo daría, porque uno con 2 años de experiencia más o menos ya sabe lo básico. Y con eso ya venirse acá. Yo creo que con lo poco de experiencia que uno tiene allá son las herramientas suficientes para enfrentarse al mundo de acá. Como yo dije, yo me vine súper asustada de que yo iba a ser la peor de todas y al final me empecé a dar cuenta como no estamos tan mal. Estamos súper bien y la enseñanza en Latinoamérica, a pesar que es más larga que la de acá, está súper bien nivelada. Lo único malo de nosotros es que nuestro inglés no está tan bueno, pero eso no es impedimento. No es impedimento. Tú te viniste con un inglés promedio, 5, pero mira que en la marcha sí. Lo vas aprendiendo. ¿Cuánto tiempo crees que te costó aprender inglés? Así como para comunicarme y sentirme como confident, yo creo que unos 3 años. Siendo que yo ya estaba sumergida en un mundo que todo se hablaba en inglés, sí, yo creo que unos 3 años. Obviamente que hay gente que tiene diferentes cualidades, hay algunos que les cuesta menos o más, pero creo que más o menos así está, 2 años, 1 año para los que saben más. Ahora, para cerrar el tema de tu residencia, tú llegaste a la residencia con la 190 de Victoria. Se desata la pandemia, se desata el fin del mundo. Y tú ya eres residente y uno de los compromisos que uno tiene con el Estado cuando le da la residencia es un compromiso moral, no es un compromiso legal, es quedarse aquí 2 años como tratando de ayudarle a la economía a crecer. Ese es el gracias por haber recibido la invitación de Victoria. Pero tú terminaste yéndote para Tasmania. Claro. Que es algo que... O sea, acá no termina la historia porque, claro, obtuve la residencia después de 2 veces fallidas. Obtuve finalmente la residencia, estaba feliz, me empezaron a salir trabajos. Bueno, llegó la pandemia, se cerró todo en Victoria. Como todos los que están en Victoria saben que se cerró para todo tipo de actividad. De actividad, claro. Pero en mi caso ya había recibido la residencia, que no sé, habrá tenido un mes, pero me empezaron a llegar invitaciones de trabajos de afuera, de interstate. Me llegó de New South Wales, me llegó de Tasmania. Pero el cual, me acuerdo que te pregunté si es que era posible, porque donde Victoria me había invitado a la residencia, yo tenía que trabajar. O sea, no es solamente que te llegue la residencia y uno diga, ok, adiós,
sino que uno tiene un compromiso después de 2 años de trabajar para ese estado. En mi caso era el estado de Victoria. Pero donde estaba la pandemia no había trabajo, yo me estaba quedando sin nada de plata, me decidí ir a Tasmania. Estuve como ahí viendo las opciones, dije, o sea, no puedo estar sin trabajo, dije, me voy a tener que arriesgar e irme a Tasmania. Y me acuerdo, me fui 1 año a Tasmania, el cual trabajé y todo bien, pero siempre asustada de que el gobierno me pudiese monitorear de que yo estaba en Tasmania y no en Victoria, y me pudiese decir, usted se va. Como, adiós. Ahora sí que... Ahora sí ya tienes la ciudadanía, ya estás más tranquila. Ahora sí. No, sí, ya saqué la ciudadanía. Pero claro, en esos 2 años me acuerdo de que tú me dijiste que me iban a estar enviando unos mails para que yo colocar dónde estoy viviendo, pero cosas así muy simples. Sí. Y me acuerdo que me llegaron como 2 o 3 veces. Y yo estaba como, voy a poner que sigo viviendo en Victoria, pero tú me recomendaste que no. No. Al final puse no es un crimen. No es un crimen, claro, pero yo estaba muy asustada porque ya que me había costado tanto llegar a la residencia, quería que no perderla, pero al final, claro, hice todo correcto, como coloqué mis direcciones de Tasmania, nunca pasó nada. Yo creo que eso tú me dijiste que es como algo de una estadística que tiene, que nunca va a haber alguien que te diga, usted estuvo 2. Pero uno no sabe esas cosas. Hasta que las pase y dice, no, es que eso no tiene nada que ver con los agentes inmigratorios, sino que más por estadísticas que llevan. ¿Cómo es la vida en Tasmania? La vida en Tasmania es hermoso. Me tocó un contraste de vivir. Yo siempre viví en Melbourne y por razones de la vida, claro, me tocó irme a Tasmania y es totalmente diferente. Es muy pequeñísimo, o sea, pequeñísimo, pero tiene el otro lado de que es una vida muy tranquila. O sea, mi trabajo me quedaba 5 minutos, los fines de semana yo quería salir a alguna playa, en 20 minutos en auto estás en un parque nacional, cosa que no tenemos eso acá en Melbourne, porque irnos a los Grampians nos toca 3 horas. Claro, alcanzamos a estar 2 días, tenemos que volver, es como mucho como que uno se cansa mucho, no sé, yo no lo hago muy seguido por lo mismo, porque es muy lejos, pero en Tasmania era muy fácil, o sea, aparte que todo quedaba tan cerca, lo que vi mucho es que, por ejemplo, en mi carrera, si en Melbourne se necesita gente, en Tasmania aún más. O sea, ahí sí que hay un déficit de científicos médicos por diferentes razones. Porque no hay gente que se prepare tanto. Es un campo que no está todavía como bien completo. Y lo vi también no solo en eso, sino que creo que en Tasmania hay bastante trabajo. Como que veía mucha gente extranjeros que llegaban por trabajo, o veía que por todos lados estaban ofreciendo trabajo. Como que, y me hice amigo de gente de locales también, o de otros amigos también extranjeros, y que todo el mundo veía que andaba como, oye, ¿no conoces a alguien que quiera trabajar en esto? Porque andan buscando gente. Entonces al final yo decía, ok, uno no se muere de hambre en Tasmania. El lado bonito es que si a alguien le gusta la vida como outdoor, esto está específico. Naturaleza, porque uno se despertaba, o sea, todas las casas allá de alguna manera están como en lo alto y miran o hacia el mar o hacia las montañas, y eso es algo que no tenemos acá porque es demasiado plano. La experiencia de vivir en Tasmania creo que fue muy gratificante, como que lo llevo en mi corazón así muy muy adentro, como conocí gente muy linda, que son amigos que todavía tengo, y no sé, como que siempre lo he visto como siempre que conozco a gente y están entre como hoy me debiera ir a región, yo le digo, ándate, porque es mucho más fácil que estar esperando aquí en Victoria o en Sydney. Que se ha vuelto en realidad una lotería.
Claro. Y en Victoria a marzo del 2024 habían 200.000 estudiantes, que no todos están postulando y concursando por el mismo cupo, pero hay 2.700 cupos. O sea, imagínate. Sí. Entonces, las chances de residencia aumentan en Tasmania en términos de la lotería del estado, pero lo que asusta a mucha gente es lo del sponsor, que en Tasmania de pronto no haya tantas empresas dispuestas a contratar. Pero según tu experiencia, hay un campo laboral bastante interesante. Sí. Me acuerdo una amiga que creo que le habían ofrecido, como le ofrecían el sponsor y ella era como no, porque no me quiero amarrar a Tasmania. Pero vi mucha facilidad, o sea, con la gente que yo me rodeaba, lo vi. Por eso que cada vez que conozco a alguien que está como que no sabe qué hacer, yo les digo, váyanse 2 años a región y después vuelven. Claro. 2 años se pasan volando. Con la visa 190, en tu caso, tú la tuviste de Victoria, pero te fuiste a Tasmania, y lo mismo podría ser alguien de Tasmania que obtiene la 190 en Tasmania y se podría ir a Melbourne. Y una vez tienes la residencia, pues como el mundo está a tus pies y ya se abren muchas puertas. Claro. ¿Y volverías a ir a Tasmania? No en mi caso por 2 razones. Porque donde yo ya he construido una carrera académica bastante amplia, o sea, lo que trabajo yo ahora es súper específico, entonces en Tasmania no existe. En Tasmania el servicio es como más básico, el cual para mí igual fue una buena experiencia porque estuve trabajando en un hospital de región, que no es lo mismo que estar aquí en Melbourne con estos tremendos hospitales, tremendas infraestructuras. Entonces me llevó a ver el otro lado de Australia. Yo juraba que Australia era todo igual, que eran estos, no sé, con estos hospitales, pero con lo último en todos lados. No es así. Está todo lamentablemente como muy centralizado entre Sydney y Melbourne, yo creo, en el área mía. ¿Y ahora en qué proyectos estás trabajando? Ahora estoy trabajando sigo trabajando en genética, pero ahora me moví un poco, no estoy trabajando con niños con intellectual disability, sino que estoy trabajando con infertilidad. Estoy trabajando con parejas que vienen porque tienen algún problema de fertilidad, que ahora los problemas de infertilidad, no solamente en Australia, sino que en todo el mundo, han aumentado. Entonces, hay mucha más población que se necesita hacer exámenes para saber si tienen alguna mutación genética que los está llevando a ser infértiles. ¿Cuáles son las causas hoy en día de la infertilidad? Entiendo que los celulares han aumentado. Claro, eso se llama como la epigenética, que epigenética un poco habla de los factores ambientales que uno vive hoy en día, que eso como que ayuda un poco a que haya un aumento de la infertilidad, pero en realidad ¿por qué se produce exactamente? Es muy variado. Hay mutaciones genéticas, hay mutaciones en los cromosomas, pero es no es solamente específico de una cosa, pero que dice mucho que los factores ambientales, que es como incluso el champú que usamos o las comidas que comemos, puedan influir que alguna mutación se produzca en los genes que provoquen algún tipo de infertilidad. Y que hoy en día he escuchado que hoy en día los hombres tienen mucha menos testosterona que antes. ¿Eso también es un factor que afecta la fertilidad? Ahí no estoy muy entendida si es que en realidad la disminución de la testosterona en sí es un factor de infertilidad, pero eso puede ser causado por alguna condición genética que tengan o epigenética, que la epigenética al final es que uno nace con todo su genoma bien y con la exposición, por ejemplo, cuando hay, no sé, pongamos un ejemplo que uno vive en un pueblo cerca de alguna factory que esté emanando algún gas tóxico y uno eso lo adquiere durante, no sé, 15 años de la vida, que eso pueda producir que alguno de los genes se puedan mutar. Y al mutar eso pueda producir que tengas, no sé, como una infertilidad, como cualquier otro tipo de enfermedad. Buenísimo. Y
¿eso es para el público en general o estás trabajando en proyectos Eso es para privados? público. Estoy ahora trabajando me moví al sector privado, me vendí. Pero sí, ahora estoy trabajando en un laboratorio privado que me cambié de la academia a lo privado porque de verdad como que me cansé mucho de trabajar mucho. Entonces el área privada es como te pagan bien y no haces mucho. Hay mejor balance Sí, trabajo-vida. de vida. Y acá donde se prioriza mucho la vida, como más que, o sea, el balance de tener vida y de tener vida después, o sea, aparte del trabajo, como que me empecé un poquito a contagiar con ellos, con los australianos. Claro, y por eso estás también haciendo instructora de pilates. Sí, ahora estás teniendo sí. otra vida fuera de vida. los laboratorios. Claro, como que acá se pueden hacer muchas cosas, no solamente la parte profesional. Yo creo que la parte profesional a todos nos puede ayudar a entrar al sistema en Australia, pero después que uno ya está inserto en el sistema, uno se va dando cuenta de que uno puede hacer otras cosas y que no necesariamente uno se tiene que desvivir por la profesión que uno tiene, sino que también puede hacer otras cosas que a uno les gusta y en realidad que acá se pueden hacer. ¿Y qué más te gustaría hacer ahora que ya eres residente? ¿Ser catedrática en alguna universidad? No quiero aspirar a tanto porque eso es como muy demandante. Uh-huh. Y lo que quiero vivir es como mi vida un poquito como low key. Como bajo perfil. Bajo perfil. Ajá. Porque quiero hacer otras cosas. Si es que quiero ser en realidad alguien muy destacado, eso me va a llevar como mucho tiempo de mi vida, y cual no quiero. Pero en estos momentos sigo haciendo clases, sigo enseñando a los como internistas. Sí, sigo practicando lo mismo. Si al final estoy en el área privada, pero igual sigo dando seminarios, así que como que sigo en lo mismo. ¿Sigues en la parte pedagógica? Pedagógica, pero en el área privada, el cual no es tan potente, como que no les importa tanto, pero yo he tratado de integrar la parte académica porque me he dado cuenta que en realidad se necesita. Y ahora que ya tienes los papeles, tienes la ciudadanía, ¿hay alguna chance algún día volver a vivir en Chile? No, rotundo no. Yo creo que por varios factores, porque uno ha gastado tanto tiempo viviendo en otro país, en este caso acá en Australia, que al final como volver a Chile es como volver a lo de antes. Y yo creo que todo el mundo debe decir lo mismo, como volver atrás. Y uno al final tiene que ir avanzando. Y la otra razón más que nada es porque las cosas en Chile tampoco están tan bien en estos momentos a cuando, por ejemplo, yo me vine en el año 2014, que igual es bastante, como 10 años. Entonces, han cambiado las cosas. Así que no... ¿Para peor? ¿Para mejor? Sí, ha cambiado para peor. Sí, creo que la delincuencia está bastante alta, ya no se puede vivir tan tranquilo. Se siente el temor. Yo fui hace poco a Chile y se siente que a las 8 de la noche ya no hay nadie en las calles. A los lugares emblemáticos que yo solía ir o salir ya no existen. Como que ya uno no puede estar tranquilo en la calle, como no puede sacar el celular a mirarlo, cosas así como... Que nosotros en Colombia, yo tengo amigos que han emigrado a Chile y Chile pues ha sido un país comparativamente más próspero que otros países en Latinoamérica, pero gradualmente me he encontrado más personas chilenas queriendo emigrar y ahora muchos vienen en la visa Working Holiday y también buscan opciones para quedarse, y algunos que tienen otros pasaportes, pasaporte chileno y francés, pasaporte chileno e italiano, chileno-alemán. Entonces, bueno, espero que las cosas mejoren tanto para nuestros países, porque mira, sí, están perdiendo es lo que es la fuga de cerebros. Sí. Y tú eres el ejemplo de eso, una persona tan capacitada que puede aportar tanto en un área en la cual es muy nicho, la cual no hay muchas personas, y tienes un conocimiento tan elevado, pero decides hacer tu vida en el extranjero porque las condiciones son mejores acá. Exactamente. Doctora, yo quiero agradecerte de nuevo un montón por venir acá a compartir tu historia, a compartir ese conocimiento que tienes y esa historia tan bonita de superación, porque a pesar de que eres una persona muy letrada,
uno ve que el camino migratorio no siempre es lineal. Uno piensa que llego y aplico la residencia en un tiempo y ya, pero en tu caso hemos visto unos altibajos. Sí, bastante. Creo que me confié, ese fue mi error. Seguramente me confié mucho porque vine a estudiar o estaba estudiando algo relacionado a una carrera que aquí era de alto, que se buscaba muchos medical scientists. Me confié mucho y en realidad no es tan así. Como que el camino se me hizo bastante duro, que en un tiempo pensé irme a otro lado, volver a Chile, pero creo que lo que le digo a todos mis amigos, que es así, que lamentablemente es así. Como que obviamente que uno tiene que tener siempre positividad y ver las cosas muy positivas, pero de repente si es que pasan estos altibajos, como quedarse fuerte. Y tener garras nomás, tener paciencia al otro, porque eso hay que tener. Largo. Son procesos largos y me acuerdo que la primera vez que conversábamos tú me dijiste, este es un proceso largo, ¿quieres subirte o no? Y yo estaba como, me da lo mismo. Como que lo escuché por acá y se me fue por allá. Pero después uno empieza a relacionar y uno dice, claro, esto es un proceso súper largo. Pero valió la pena. Totalmente. Seguimos Seguimos acá. Estás contenta aquí con tu vida y sí. Veo que has avanzado un montón, te felicito. Maravilloso. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme, fue un placer estar acá. Espero que esto ayude a otra gente y he visto tus podcasts y todos tus otros como educational... Los materiales pedagógicos. Materiales pedagógicos que los encuentro buenísimos. No sé si yo porque estoy metida en esa área de educación que digo, oye, ¿esto por qué no lo tuve yo? Porque cuesta entenderlo, como que te lo explico. Como yo al final terminé aprendiendo entre que me equivocaba y entre que gente me decía, pero no es lo mismo que te diga un agente migratorio eso a que te lo diga un amigo o alguien que le pasó lo mismo. El amigo, del vecino, del primo, del tío. Y lo otro que cambian mucho las reglas, o sea, que eso también a mí me costó mucho entenderlo, pero al final es así. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.